Bien, estamos nuevamente en Abrir los Ojos, en este ya 19 de julio que se está yendo, por la FM Gran Rosario 88.9. Y, como dije, por redes sociales también, propias de la radio. Y después, con posterioridad, en las del programa. Bien, y en presencia, virtual desde ya, pero presencia al fin, del doctor, del colega, del profesional de la abogacía, del abogado Gustavo Escabuso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Bien. Gustavo, vos tenés una trayectoria importante. No voy a decir larga porque me va a mandar a la miércoles, porque va a decir que lo entiendo viejo, y no es viejo. De hecho, es tío abuelo, eso sí, pero joven. Tío abuelo joven. Bien. Y una persona que tiene militancia política importante a nivel universitario y actualmente. Y por lo tanto esto... y lector incansable, como dije, y cinéfilo, desde ya. Podría seguir. Pero bueno, vamos a la parte que... Porque eso es a la cultura general, que no es menor, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo, respecto de esta denuncia que hizo Francia a la selección argentina respecto de estos dichos y este video que se grabó y se cortó en parte, ¿no? Sobre dichos homofóbicos, discriminatorios, los comentarios de la diputada Lemoine o Lemoine, como más te guste, de Villarruel y demás? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no debería haberse cantado en primer lugar, que en el calor de un partido de fútbol alguien puede decir cosas que realmente no siente, y lo que sí es lamentable que las autoridades públicas de un país se hayan hecho eco apoyando ese tipo de actitudes. Eso es lo más lamentable de todo. Hace unos años atrás me acuerdo que un jugador uruguayo que jugaba en el Paris Saint-Germain, actualmente en Boca, se llama Cavani, por decirle negrito, pero del sentido cariñoso a un compañero, le aplicaron hasta una sanción económica. O sea, el tema en Europa no es una broma. Yo tengo una compañera de primaria y secundaria que vive en Londres, y hay uno de los compañeros que cariñosamente le decimos negro, y le pareció terrible. Dice que nos conocemos todos desde los 6 años y siempre le decimos de esa manera. Yo creo que es lamentable, que no debería haberse hecho, pero mucho más lamentable que las autoridades de un país hayan salido a apoyar a la selección en esta actitud. Lo que no creo que hay que hacer tampoco énfasis sobre este jugador en particular o cualquier otro. Yo me acuerdo cuando Alemania salió campeón, y en el 2014 también empezaron a hablar cosas de los gauchos, o sea, siempre hay alguna actitud lamentable por parte de la euforia futbolística, pero no debería haberse producido, claro está. Coincido. Gustavo, con respecto a todas estos recortes, iba a decir restricciones, pero no, de otra cosa, recortes, ¿no? Desde que asumió el actual gobierno, el 10 de diciembre del 2023, parece que fuera mucho más, ¿no? Pero sobre todo en el tema, despidos ni hablar, pero recortes en las universidades, por ejemplo, las universidades públicas, el tema de los aranceles, y cada vez llevándolo
o intentando llevarlo hacia el terreno de la educación privada. ¿Cuál es tu opinión como egresado de la UNR y como persona pensante? Mi opinión es la de cualquier ser humano racional para mí. Que las universidades públicas son públicas y las tiene que sostener el Estado con sus propios recursos. De hecho, uno de los incisos del artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla sobre las funciones del Congreso, habla de dictar una ley universitaria que prevé la gratuidad de la enseñanza, de grado estamos hablando, ¿no? El posgrado por ahí un poco más discutible, pero en general remito a lo que dije antes, o sea, tiene que ser con los propios ingresos del Estado. Y no se puede decir que la Argentina es la libertad de enseñanza, porque hay un montón de universidades privadas solamente en el ámbito del derecho. Tenés en menos de, más o menos en unos 1000 kilómetros, tenés como 6 o 7 facultades de derecho, de distintas orientaciones. Entonces, el que quiera pagar lo puede hacer en esas facultades privadas, pero en la pública tiene que ser sostenido por el Estado. Es más, bueno, hay toda una tendencia de querer cobrarle a los extranjeros. El problema es que hay una ignorancia supina de algunos sectores privatistas que piensan que un extranjero viene, estudia acá y no tiene residencia permanente, cosa que es mentira. Porque el que entra del extranjero para estudiar entra con visa de estudiante y ¿cómo se llama? Y solamente se obtiene si está teniendo residencia permanente. Por ende no existe el que estudia, ¿cómo se llama? Viniendo de afuera con una residencia precaria. Entonces, yo le recomendaría, antes de dictar cosas o plantear cuestiones, que lean la legislación en vigencia y bueno, por lo menos si van a adoptar una medida, que sea por convicción propia y no por decir cuestiones que no son reales. Bien. Y con respecto, que eso existe desde ya, Gustavo, lo sabemos, los recortes, ¿no es cierto?, en cuanto al tema salud, digamos, de lados de despidos y demás, ¿no?, que no es menor desde ya, pero recortes en cuanto a tratamientos, a medicamentos, obras sociales, prepagas que han aumentado de una manera sideral. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es lo mismo que con la educación. Justamente recortan a donde no deben recortar, básicamente porque yo apunto siempre a la gente más vulnerable, no a mi caso, que yo por ahí puedo pagar una consulta médica, o cualquiera de mi familia, pero hay que ver a la gente que va a los hospitales, que va al PAMI o cosas por en sí es una cuestión muy lamentable. Y después se horrorizan cuando las prepagas empezaron a cobrar lo que cobraban. Muy sencillo, con derogar las partes propias del decreto en necesidad y urgencia 21 del 2003 que limitaban las posibilidades de aumento, no se hubieran dado esos aumentos. Es ahí la cuestión. El problema es que tampoco es tan sencillo obtener un amparo. Yo en este momento tengo en la Cámara Federal un caso de una señora que de noviembre a abril de este año pasó de pagar 80.000 pesos a 260.000. Y ahora no voy a decir ni la persona ni la empresa medicina prepaga, pero estaba dentro de las pautas que fijaba el decreto. O sea, no se puede decir que es ilegal lo que hacía pero igualmente es irrazonable. No había ninguna cuestión para aumentarlo 3 o 4 veces más de lo que venía a pagar. Bueno, pero no hay que, ¿cómo se llama?,
no había que, ¿cómo se llama? No hay que cejar los esfuerzos. Y bueno, hay que pelearlo en todos los lugares que se pueda. Sí, desde ya los amparos de salud han proliferado mucho, pero no porque sí, indudablemente porque... No, está plenamente justificado. Lo que se hace generalmente en un amparo de salud es meter un reclamo por escrito en la empresa prepaga, que generalmente no contestan. Después mandan una carta documento a manera de, después de 15, 20 días mandan una carta documento a manera de pronto despacho, porque hay que acreditarle después dos cosas. Primero, que estás al día con la cuota paga, y segundo, que que le diste todas las oportunidades a la empresa prepaga para solucionar el tema extrajudicialmente, y después meter propiamente el amparo ante el juzgado federal si se trata de una prepaga a nivel nacional. Si es en la provincia como el IAPO, por ejemplo, va en cualquier juzgado de primera instancia y distrito en lo civil y comercial de la primera nominación. IAPOS tiene una numerosa cantidad de amparos y denuncias, ¿no? Que generalmente se allanan, pero después no hacen nada. Bueno, está bien. O tardan en cumplir. Pero bueno, no sé ahora. Yo nunca metí uno contra IAPOS, pero digo por lo que me han contado colegas. Bien. Gustavo, ¿qué pasa con el tema de las multas por infracciones o presuntas infracciones en comercios y demás, ¿no? En establecimientos? ¿Qué ocurre también en esos casos? Bueno, tenemos actualmente en vigencia del año 2021 el Código de Convivencia Ciudadana, que prevé un sistema de reclamación ante un inspector o inspectora que mete que levanta un acta de infracción, que uno puede atacar de nulidad por no cumplir alguno de los requisitos, como por ejemplo que no esté firmado por el supuesto infractor o no esté acreditado el vínculo del firmante con el presunto infractor. Y a su vez el código referido prevé en su artículo 37 que uno puede pedir la suspensión cuando la sanción es exclusivamente de multa, a que se los implante por tareas comunitarias, aclarando que las multas no son precisamente baratitas, estamos hablando de 800 o 1.000.000 de pesos. O sea, son bastante onerosos. Y para un pequeño negocio, por ahí el pagarlo implica tener que cerrar sus puertas. Exacto. Entonces, lo que yo recomiendo es que ante un acto de infracción no se desesperen, consulten. Esto sí, cualquier planteo que uno haga con relación a la multa, el acto de infracción labrada tiene 10 días para recurrirla. Pasados los 10 días queda firme. Entonces hay que estar rápido en ese aspecto. Y se presenta el escrito ahí en la parte de rebeldía de la aduana. Bien, Gustavo, ya para ir finalizando, con respecto a tu opinión como profesional de la abogacía, como ciudadano, no voy a decir argentino, como decían en los sketches de la tota y la porota, ¿no? Hace un tiempo, que eran bastante muy buenos. Como ciudadano, como profesional de la abogacía y como militante también desde ya, ¿no? Desde hace años, hombre político, persona política, que no es menor, todo lo contrario. ¿Qué opinión te merece este gobierno a nivel nacional? Es lo que votó la gente, y por tanto uno tiene que tolerar que
que termine su mandato constitucional. De ahí a que uno concuerde con las medidas que adopta, hay una distancia muy grande. Y aparte es una cuestión que, ¿cómo se llama? Hay muchas cuestiones dejadas al azar, que parten de la base que si se alivianan los controles va a haber mayores inversiones. Bueno, esto ya lo vivimos en la época de los 90, donde por más livianación, perdonando la expresión, por más liviana que sean los controles, no se generó un solo puesto de trabajo. Es verdad. Y bueno, entonces no creo que tenga mucho éxito, no porque yo quiero que fracase, sino porque creo que uno, si lo deja librado al azar, el resultado va a ser el mismo. No sé qué, creo, no me acuerdo quién fue el que dijo que si uno adopta el mismo camino, el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, muchas gracias, Gustavo, y si en otra oportunidad estás de acuerdo, podemos dialogar sobre estos temas que no son menores, todo lo contrario, porque hacen a la educación y a la salud, y no son temas menores, todo lo contrario. Muchas gracias. Toda disposición para cuando lo necesiten. Gracias. Bien, breve corte musical y continuamos en Abrir los Ojos.